Hoy hablaremos de George Bernard Shaw. Hemos contado muchas veces cosas de Bernard Shaw, pero hoy nos ocuparemos únicamente de él. Siempre lo tenemos apareciendo en Vidas Ajenas, algo así. Nació en Dublín en 1856. El padre de George Bernard Shaw, también llamado George, era almacenero y alcohólico en el orden inverso. Su madre se llamaba Elizabeth Gurley, eran protestantes. Parece que desde mucho antes que naciera Bernard Shaw, un tal Vandeleur Lee andaba con la madre del escritor y ayudaba en la casa en tareas que, según dijo el propio Shaw, más tarde su padre no podría realizar por estar borracho a perpetuidad. Vandeleur Lee era profesor de canto. La madre de Shaw era una buena mezzosoprano y había contratado a Vandeleur para corregir algunos vicios de su entonación. Luego de la segunda clase ya eran amantes. Le había corregido la entonación y otros vicios. Había atendido todos sus vicios, incluido el de la entonación. Dicen que el padre de Shaw interrumpía abruptamente aquellos encuentros y, totalmente ebrio, le entonaba a Vandeleur Lee algunas canciones a las que él consideraba maravillosas y que decía haber aprendido en el bar. Shaw, ya grande, recordaba siempre el canto afinado de su madre, acompañado solo de a ratos por el canto aguardentoso del almacenero. Hay que decir que durante toda su vida, George Bernard Shaw sospechó que su verdadero padre era el profesor de canto, aunque siempre rechazó esa idea. Solo heredó de él, en todo caso, el hecho de convertirse en vegetariano hasta el último de sus días. Cuando en 1871 Vandeleur se trasladó a Londres, la madre de Shaw abandonó a su familia para seguirlo. Pero el padre no pudo soportar aquel abandono y fue detrás de su mujer, y junto con el pequeño Bernard, que ya no era tan pequeño, se instalaron en un hotel barato. El almacenero se volvió abstemio, pero murió pronto. Ya se sabe cómo son estas cosas. Shaw encontró a su madre, vivió con ella y comenzó a visitar como única actividad la sala de lectura del Museo Británico. Sus primeras lecturas fueron las obras de Marx y los clásicos griegos y latinos. Dicen que tiempo más tarde, tímido pero con aire imprudente, se obligó a unirse a algunas tertulias de aquellas que abundaban en Londres en aquellos años. Descripción de Bernard Shaw. Era muy alto, desgarbado, pelirrojo, tenía orejas salientes, una gran nariz y se vestía abominablemente. En cuanto a esto último, parece que se había comprado un traje de lana que era espantoso y que le había costado una fortuna. Y el vendedor, un turco, le había garantizado que aquel traje mejoraba la salud del cliente y hacía a su portador irresistible ante las damas. Y Bernard Shaw se lo compró al traje. Como el saco blanco suyo. Como el saco blanco del otro día. Y cuenta él mismo que gracias a ese traje se convirtió repentinamente en una persona que podría gustarle a cualquiera. Es decir, él creía en las bondades de aquel traje y lo usaba muchísimo, lo cual era una verdadera desgracia para todos. Hay que decir que Shaw, aunque tuvo varios amores, consumó pocos de ellos. Era un hombre enamoradizo pero casto. Cada vez que tuvo relaciones íntimas se sintió sucio por la culpa. Ahora bien, con el traje nuevo fue a golpear la puerta de Hubert Land, uno de los fundadores de la Fabian Society, que era una agrupación de socialistas moderados, unos que querían aplicar sus teorías a través de reformas graduales, sin emplear acciones revolucionarias. Sí, conservadores, que le dicen. Bueno, Hubert lo recibió, pero mejor lo recibió
Edith Nesbit, la esposa de Hubert, y Shaw comenzó a visitar la agrupación, que más tarde tendría en sus filas también a Bertrand Russell, y enamoró a Edith. Él la miraba, pero la verdad que no tenía intención de provocar escándalos en aquel lugar. La muchacha encontró a Shaw irresistible y un día lo convidó a su pieza, y Shaw se negó. Y al día siguiente Edith lo persiguió hasta su casa y Shaw la echó. Después quiso ir al salón, Shaw quiso ir al salón de la mina, y encontró una nota que le prohibía la entrada y que decía: Mr. Shaw, no tiene usted derecho a escribir el prólogo si no piensa completar el libro. La mujer arrepentida le escribió al poco tiempo diciéndole lo siguiente: soy una de las mujeres más bonitas de Europa y usted es uno de los hombres más inteligentes. Si nos casáramos, nuestros hijos, al reunir mi belleza y su inteligencia, serían seres envidiables. Y yo le contestó: eso es peligroso, ya que si reunieran mi belleza y su inteligencia, serían los seres más despreciables de la tierra. Bernard no supo más de la mujer y comenzó a deambular en busca de otro salón. La verdad es que no soportaba mucho la frivolidad en algunos de ellos. Se ganó el odio de la dueña de otro salón al responder a una pregunta con una cargada, bueno, cosas así, ¿no? Siempre acostumbraba a burlarse de la gente. No viene al caso la cargada que le hizo Tamina, pero la dueña de un salón, ¿no? Y le mandó, como hemos contado el otro día, ofendida por las cargadas de Shaw, una carta con una sola palabra escrita: imbécil. Y dicen que Shaw comentó el episodio a unos conocidos diciendo: he recibido en mi vida muchas cartas sin firma, hoy ha sido la primera vez que recibo una firma sin carta. Bueno, en 1885, unos escritos suyos llamaron la atención del socialista William Morris, a quien todos conocen en Hurlingham. Sí. William Morris lo invitó a cenar y a unirse a su grupo, que se juntaba en una antigua casa ahí frente al río, ¿no? Frente al Támesis. En aquel lugar, además de encontrar fabulosos oradores, encontró a una muchacha que lo enamoró. Era May Morris, la hija de William. Era hermosa verdaderamente, a pesar del espantoso traje de Shaw, que seguía usándolo a pesar de los años. May coqueteó con Bernard y lo enamoró. Un domingo por la tarde, después de cenar junto al grupo de Morris, Shaw observó con fascinación que May lo miraba y hacía deliberados gestos amorosos para atraerlo. ¿Cómo sería, no? Sí. Él se le acercó tímidamente, May le pidió paciencia y le prometió un amor futuro. Y Shaw esperó. Durante los siguientes 4 años, Shaw asumió que estaban comprometidos, pero no comentó el asunto con ella. Creía en lo tácito y esperó, pero sin hacer nada. Afirmó haberse sorprendido cuando en junio de 1890 May se casó con Henry Spalding, un socialista, miembro del mismo círculo. Estaba despechado, ¿no? Y fue a partir de ese momento cuando Shaw inició un verdadero cortejo a la mina, después que se casó. En noviembre de 1892, afirmando que no se podía quedar en la casa de su madre porque la estaban pintando, se mudó. Se mudó al lado de la casa que May compartía con Spalding. La visitaba todos los días y ella alentaba sus lances, ¿no? Pero sucedió que la atracción entre May y Shaw se hizo tan evidente que Spalding se enfureció, rompió su matrimonio y se fue a París. May no desesperó, lo llamó a Shaw y le dijo que su espera había terminado. Sucedió entonces algo espantoso. Shaw tuvo miedo y se retiró. Se fue, se abrió del asunto. Había esperado a May para nada, se despidió de ella con indiferencia y no volvió a verla jamás. Se retiró también de aquel círculo, ¿no? El círculo de William Morris. Tuvo varias novias después de aquel episodio. Una de ellas fue Elinor Marx, una hija de Karl Marx. Anduvo también con una cantante, Jenny Patterson,
con una actriz, Florence Parr, y en 1898 se casó con la rica Charlotte Payne. Según dicen, fue un matrimonio casto. Conoció a Oscar Wilde, Bernard Shaw, tuvo una reunión con él en la que se dedicó a explicar ante el silencio ajeno cómo sería una revista que deseaba fundar, ¿no? Y después Shaw no se perdonó nunca su conducta de aquel día. Se castigó hasta su muerte por no haber dejado hablar a Oscar Wilde. Como sabemos, le dieron el premio Nobel en 1925, donó el dinero del premio, se lo daban ya viejo, aunque iba a vivir todavía muchos años más. Dijo en el discurso que le habían tirado un salvavidas después de haber llegado a la orilla. Pero vivió mucho más, a pesar de que después del desencuentro amoroso con May había dicho que no iba a poder sobrevivir. Murió en 1950, ya en días parecidos a los nuestros. Conoció el mundo que nosotros vivimos. Conoció el mundo de la televisión, de la radio. Bueno. Tenía 94 años de edad cuando murió, en 1950. Había estado, me parece a mí, achando un árbol la tarde anterior o algo así. No sé qué le pasó mientras achaba un árbol a los 94 años y se murió. Sin embargo, al morir dijo que moría víctima de aquel amor que no había sido. Claro, habían pasado 60 años. ¿Qué son? ¿Qué son 60 años para borrar el dolor de un amor que no fue? Una bagatela. Recién uno comienza a acostumbrarse a la idea. Yo siempre se quejaba por las caricaturas que le hacían, porque sostenía que le desfiguraban la cara, lo cual es inevitable en una caricatura, ¿no? Pero una vez al entrar en una casa vio una caricatura suya que le gustó, y resultó que era un espejo. Esto cuenta siempre, es mentira. Y cosas así, tiene muchísimas anécdotas, la de los autógrafos suyos que se vendían. Son todas mentiras. Decían que ponerle que un autógrafo de Bernard Shaw valía 20 libras. Entonces él pagaba sus cuentas con cheques chicos de a 10 libras, pensando que no lo iban a cobrar, porque en el mercado valía más su firma que hacer efectivo el cheque, ¿no? Cosas por ahí. Una revista de Londres había organizado un concurso de artículos a imitación de Bernard Shaw, ¿no? Y el propio Shaw mandó un artículo con un seudónimo. El jurado premió 3 artículos, ninguno de los cuales era el de Shaw, que solo mereció una mención. Y el jurado se enteró de la participación del supuestamente imitado y se defendió diciendo que nadie ha sostenido jamás que una cosa original sea una muy buena imitación del estilo de su propio autor. Me parece estupenda la justificación del jurado. No tiene por qué Bernard Shaw ganar un concurso de imitadores de Bernard Shaw. Es más, creo que justamente los buenos autores resultan ser mediocres imitadores de sí mismos. Y si hay algo que un autor detesta, es reconocer sus tópicos, sus lugares comunes en textos que pretenden ser homenajes. Lo que el buen autor reconoce de sí mismo, supongo yo, lo avergüenza. Y se convierte en un tópico, en un lugar común, en una facilidad, en una pereza mental, que es casi siempre en aquello en lo que consisten las imitaciones. Claro, es algo previsible, digamos. Exactamente. No es sorpresa. Claro. Y lo que hace singular a un autor es justamente lo contrario, cuando sale de sus 4 o 5 comodidades, que tiene derecho a tenerlas. Tiene derecho a tenerlas. No son esas las que lo hacen grande. Naturalmente lo que creen los imitadores.
Bueno, ¿a quién dedicar esto sino a nuestro querido George Bernard Shaw? Pero también a la hija de William C. Morris, a la bellísima May, que tuvo esa clase de amor con Shaw. No sé si lo quiso, quizás no, vaya a saber. Era un hombre raro en ese y en otros aspectos. Es una pena que se lo recuerde por sus ingeniosidades, ya que estamos hablando de imitaciones, ¿no? Verdaderamente era un gran escritor, pero era un gran escritor en serio. ¿A quién otro hay aquí? Bueno, a nadie más, no sé. ¿A qué le gusta alguno? Dentro del Russell, por ejemplo, por ahí. Russell, está guay también, que estuvo en reunión con él y el tipo no lo dejó hablar. Qué horrible, ¿eh? Hay que perderse. Sí, no, bueno, pero él estuvo después obsesionado toda su vida. Claro, con aquella reunión. Claro, Wilde murió. Esa es la ventaja de vivir mucho, es una de las ventajas de vivir mucho. Uno puede conocer a Oscar Wilde. Eso me gustó mucho, usted no sabe cuánto. Wilde murió en el 1900 o 1901, me parece a mí. Y bueno, así que ya era un hombre bastante grande. Yo cuando lo conocí no era un chico. Bueno, entonces también a Oscar Wilde. ¿Y a quién usted tiene algún otro conocido? No, apúrese porque estamos por cerrar. No. Y bueno, ¿con qué tema vamos a ilustrar esto? El tema está referido a la paciencia de Shaw cuando esperó a May Morris. A la paciencia que hay que tener para soportar un desengaño durante 50, 60 años. Esa clase de paciencia, de resignación, de acostumbramiento del cuerpo y el alma a llevar un enorme peso. Es un ejercicio verdaderamente interesante. Entonces, en homenaje a esas paciencias, vamos a escuchar a Nelly Omar en la vieja y entrañable canción criolla que lleva ese mismo nombre que yo escuchaba cuando era chico. Paciencia, canta Nelly Omar para todos aquellos que están en los primeros 60 años de desengaño. Adelante. Hablaremos hoy del destino de los papeles de Shelley. En 1879, Percy Shelley, abogado cerca de Viareggio, Italia, hacía 57 años que había muerto. No parece una buena forma de denunciarlo, hubiera sido mucho más razonable empezar el día de la muerte de Shelley. También hacía 55 años que había muerto Lord Byron, postrado en cama por unas fiebres, por unas calenturas, dicen siempre los biógrafos. Les gusta traducir así, y uno cree que ha muerto enojado, o algo así. Sí. Había muerto en Grecia, de donde Byron... Había muerto en realidad en Missolonghi, pero saben ustedes que Byron es héroe nacional de Grecia. Y muchos dicen que con aquellas muertes se había enterrado la época del romanticismo. Pero esta historia nuestra de hoy dice que durante la primera parte de aquel año, 1879, vivía todavía en Florencia. Digo la primera parte de aquel año porque es cuando empieza nuestra historia, después siguió viviendo un cacho más. Pero vivía todavía en Florencia, oscuramente y medio olvidada, una de las pocas supervivientes del pasado romántico. Se llamaba Claire Clermont, era inglesa, contrariamente a mi pronunciación. Sí, francés. Yo vi ese nombre y digo, francesa. Y tenía 82 años.
era una de las pocas personas vivas que habían conocido a Shelley y a Byron. Y los había conocido bien. Fue amiga e inspiradora de Shelley y madre de una hija de Lord Byron. Así que mire si los conocía. En realidad era hermanastra de Mary Shelley, la esposa del poeta, y como sabemos, autora de Frankenstein, me refiero a Mary Shelley, no a Clara. Solo algunos adoradores del creciente culto de aquellos poetas sabían que Clara aún vivía. Uno de ellos era un marino retirado de Salem, Massachusetts, ahí donde las brujas, ¿no? Sí. Que se llamaba Edward Silsby. Edward Augustus Silsby. Era un fanático de todo lo que Shelley había escrito, de todo lo que Shelley había poseído y de todo lo que Shelley había tocado. Cuando se enteró de que todavía vivía una mujer que había conocido a Percival y a Mary Shelley, viajó desesperadamente a Italia para conocerla. Clara Claremont se había convertido en una persona hosca que no quería ver a nadie. Compartía una habitación en el número 43 de la Vía Romana de Florencia, mira vos, con una sobrina llamada Paula. Paula había nacido en Viena, tenía 45 años, era soltera y fulera. Era una mujer tímida que luego de un par de fracasos había abandonado sus esperanzas de matrimonio y se había entregado dócilmente al cuidado de su tía. Muy bien. Clara amaba el recuerdo de Shelley, sin embargo odiaba el recuerdo de Byron porque las cosas se habían terminado mal con él. Parece ser que junto a un crucifijo que colgaba en la habitación había puesto un retrato de Shelley. Conservaba también 2 valiosos cuadernos de notas en los que Percy y Mary Shelley habían escrito. Tenía también más de 2 docenas de cartas personales que le había escrito Shelley y un mechón de pelo del poeta que guardaba en un pequeño estuche de tafilete rojo. Esos fueron los irresistibles tesoros que movieron al capitán Silsby a trasladarse a Italia. Tenía pensado pedir o comprar o afanar esos objetos. Se había preparado para esta tarea que iba a consistir no solo en conocer a la anciana, sino también en ganarse toda su confianza. El capitán Silsby ya tenía algunos recuerdos de Shelley. Aseguraba tener una guitarra que Shelley había tocado una vez en casa de una novia. Pero bueno, llegó Silsby a Florencia, se presentó ante la patrona de la casa del número 43 de la Vía Romana y solicitó alquilar algunas habitaciones. Y resultó que había lugar. Se trasladó inmediatamente allí y se convirtió en vecino de Claire Claremont y de su sobrino. El capitán Silsby, merced a largas semanas de adulaciones y pequeños favores del vecino, logró ganarse la confianza de las 2 mujeres e incluso la admiración, ¿no? Ellas, desde luego, no sabían cuál era el propósito del capitán. Silsby tenía aspecto de antiguo pirata y se la pasaba contando historias exageradas de sus aventuras en los mares de la China. Contaba hazañas fenomenales en que siempre tenía rol principal. Como dice el tango As de Cartón. O como aquel personaje, el Miles Gloriosus, ¿no? El Plauto de Terencio, es un personaje clásico que siempre cuenta hazañas de las que nunca fue protagonista. Y dice, ha dicho Borges alguna vez, que hay una idea moderna que consiste en creer que el hombre valiente no debe jactarse. Tal vez siguiendo esta línea del Miles Gloriosus, ¿no?
que se jactaba pero nunca había hecho nada. Sin embargo, no siempre fue así, en realidad casi siempre fue de otra manera. Por empezar, los héroes de Homero, antes de entrar en combate, cuentan sus hazañas. Soy fulano el que tal cosa y tal otra. Los héroes de la antigüedad nórdica, tanto los escandinavos como los sajones o los britanos, también cuando llegaban a un lugar enseguida contaban sus hazañas. Eso no estaba mal visto, por el contrario, la gente empezaba a respetar más al que contaba sus hazañas. En este caso el capitán Silsby, y disculpen este rodeo, le contaba a estas mujeres historias exageradas de sus aventuras en los mares de la China. Como ejemplo, dijo que una vez unos chinos lo habían arrojado dentro de un tonel de aceite y que por ese motivo, él, que había tenido toda su vida rulos, tenía ahora el pelo lacio para siempre. Me parece que es una historia maravillosa. Me agarraron unos chinos, me tiraron dentro de un tonel de aceite y yo, que toda la vida tuve rulos, quedé con el pelo lacio para siempre. Me parece que se debe escribir con estas y no otras palabras. Qué extraordinario, ¿no? Que lo tiren a uno, me parece muy razonable. Que lo tiren a uno que uno al salir de un tonel de aceite quede con el pelo lacio para siempre. Bueno, y las viejas, la tía y la sobrina, escuchaban con esta misma admiración que yo siento las historias del capitán Silsby. Y mientras contaba estas cosas no sacaba la vista de los tesoros de Chile que albergaba esa habitación. Silsby estaba tan obsesionado por esos objetos que jamás se alejaba mucho de la casa por temor a que la propietaria de los manuscritos falleciera en su ausencia. Pero en realidad todavía no los había visto. Un día, Silsby se puso, con toda intencionalidad, ¿no?, a recitar unos versos de Chile. Kear lo escuchó y encantada, le permitió, a modo de confidencia, ver y leer las cartas que Chile le había escrito. Silsby no podía creer lo que leía. Supo de todas formas que la mujer no tenía intención de separarse de aquellos tesoros jamás. El capitán esperaba, la anciana seguía viviendo, desanimado pero seguro de que los tesoros estaban a salvo. Silsby decidió abandonar su vigilancia algún tiempo y hacer un breve viaje a los Estados Unidos, y el 19 de marzo de 1879, apenas llegó a América, se enteró de la muerte de Clara Kearney. Inmediatamente tomó un barco y regresó a Florencia. Cuando llegó se encontró con Paula, la sobrina, que todavía vivía en la misma habitación. Desesperado, Silsby le rogó que le vendiera los recuerdos de su tía. Y ahí se produjo una complicación. La sobrina, Paula, se había enamorado del capitán. Y lo sometió a un chantaje. Dicen los cronistas. La mujer, entrada en años y provista de muy pocas de las gracias que atraen a los bucaneros, le declaró su amor y le propuso un trato. El trato era el siguiente: los manuscritos pasarían a propiedad de Silsby si él la tomaba como esposa. El capitán Silsby quedó estupefacto. Pensaba que estaba preparado para soportarlo todo. Se había trasladado a Florencia, se había introducido en casa de Clara Kearney, se había pasado largas veladas distrayendo a las mujeres, pero el precio era demasiado caro. Tras la proposición de Paula, el capitán Silsby pidió un tiempo para pensarlo. Por supuesto, no se trataba más que de un plan para ver cómo podía burlarla. Silsby frecuentó la casa de Paula, tenía largas charlas con ella, en las que le suplicaba paciencia. Mientras, como lo había hecho antes, observaba toda la habitación a ver dónde podían estar metidos los tesoros. Un día, cuando Paula fue hasta el mercado, Silsby abrió una mesa de luz y ahí nomás encontró lo que buscaba. Se sorprendió al encontrarse con ello tan fácilmente, ¿no?
¿no? Se trataba de un cuaderno de notas de 150 páginas en el que Percy y Mary Shelley habían escrito sus poemas, y se lo afanó. Redondamente se lo afanó. Silsby huyó a toda prisa de Florencia, incluso antes de que Paula volviera del mercado. Cuando se subió al barco que lo llevaría a los Estados Unidos, encontró una nota en medio de los poemas del cuaderno. Y decía: me alegro de que lo haya encontrado. Un poco de orgullo me llevó a esconderlo apenas. El cuaderno le pertenece. Vuestra Paula. Silsby llegó muy conmovido a su país y no pudo quedarse con el cuaderno. Lo entregó a la Universidad de Harvard y en su biblioteca quedó hasta la actualidad. Allí está el cuadernito en Harvard. En junio de 1887, un año después de la fundación de la Sociedad de Shelley en Londres, el capitán Silsby pronunció una conferencia ante 400 socios. Suscitó un enorme interés al referir las historias contadas por Clara Claremont, y en 1900, gozando del prestigio de haber conocido a Clara, Silsby posó para un retrato al carbón que luego se colgó en la biblioteca de Harvard. Silsby murió en 1904. En cuanto a Paula, sufrió un desmayo un día mientras subió una montaña, resbaló y se escrachó contra una piedra. Digamos, para terminar, que aquella historia fue aprovechada por alguien. Ese alguien es nada menos que Henry James, nuestro admirado Henry James. Este escritor supo lo que había sucedido y escribió, inspirándose en aquellos hechos, una novela llamada Los papeles de Aspern. Esa historia de James siguió muy de cerca el modelo original. Jeffrey Aspern era de hecho un gran poeta romántico, y una tal Juliana Bordereau, antigua amante del poeta, guardaba sus papeles. Una muchacha, Tina, cuidaba a Juliana, y un crítico se metía en la casa de las dos mujeres para conseguir los papeles que tanto deseaba. Y disfrazó James esta maravillosa historia. Un gran escritor. Curioso, ¿no? ¿A quién dedicar la historia del cuadernito de los Shelley, no? Yo se lo voy a dedicar al capitán Edward Silsby, porque si bien cometió una bajeza, después sintió que no podía quedarse en propiedad del producto de aquella bajeza. Así que a él se lo dedico, además por haber inventado esa historia del tipo al que lo tiran adentro un tacho de aceite y se le van los rulos. Después, naturalmente, a Clara Claremont y a su sobrina Paula, pobrecita, ¿no? Es un personaje siempre trágico, el de la solterona que se enamora perdidamente. La vida es una gran crueldad. Es una cosa tremenda. Solamente que existan muchachas de 45 años que se enamoren para sufrir, ya merece el hacer el universo de nuevo. Que una muchacha de 45 años sufra por amor, ya es para tirar abajo el universo y hacerlo otra vez. Así que se lo dedico con muchísimo corazón. Yo que también, a mi modo, soy también una muchacha solterona, que suele enamorarse y caer de las montañas. Pero bueno, por suerte me asiste un poco de cinismo y una perversa inteligencia que me permite huir de los riscos más altos. Entonces me caigo, pero desde muy bajo. Le afanan papeles sin importancia. Me afanan. Sí, me afanan. Bueno.
Y naturalmente a nuestros amigos Shelley y a Byron. Sí, y a Mary, que escribía también. Mary, sí. Ah, pensé que hablaba de... A los dos Shelley, ¿no? Naturalmente, quizá debamos detenernos en un asunto, ¿no? En el deseo de coleccionar papeles que o objetos simplemente que pertenecieron a personas ilustres. Es en algunos casos una obsesión. No sé si usted tiene ese regusto por objetos a los que se le ha comunicado cierta dignidad por metonimia, ¿no? Por antigüedad. No. Yo tampoco. No sé si tengo esa superstición. Incluso estamos, todos nosotros aquí, en un lugar que han frecuentado muchísimas personas ilustres. Debe haber pocos lugares con tanta historia como este Tortoni. Y sin embargo no consigo emocionarme. Me dirá, ¿usted por qué viene todos los días a trabajar? No siento que esta silla, en la que a lo mejor se ha sentado don Martín Coronado, aunque no creo, porque esta es defórmica, pero arriba hay algunas sillas viejas, como me dijo un día aquel poeta, diciendo que en esa silla se ha sentado no sé quién, y yo me quise levantar como para devolverla así. Sin embargo, estaba ocupada. No me parece sentir nada de García Lorca en este lugar. ¿Acaso cuando leo sus versos sí? Cuando me siento en las sillas en que él se sentó, ha pasado tanto tiempo, quién sabe si es la misma silla. Y aunque fuera la misma silla, ¿qué es una silla? Una silla. Yo veo como la actitud de los muebles cuando su dueño se muere. Es una actitud de perfecta indiferencia. De manera que, qué emoción me voy a sentir yo en sentarme en la misma silla en la que se sentó Jean-Paul Sartre, pongamos por caso. ¿Qué comunicación pudo haber tenido esa silla con Sartre? No, hay un proceso de desplazamiento, ¿no, Alejandro? De la persona al objeto que estuvo en contacto con ella. Es casi una cosa medio supersticiosa, medio mágica. Lo que no quiere decir que haya que tirarlos, los objetos. Que mirarlos con curiosidad. Incluso puede ser que algunos de ellos contengan revelaciones. Una cosa es una silla y otra cosa es un manuscrito. Claro. Bien. ¿Con qué canción vamos a ilustrar esta historia de estos papeles que al final vienen a parar a la biblioteca de Harvard? Hay algunos tangos con papeles. A mí me hubiera gustado escuchar el tango Papel Picado, pero hubiera estado mal porque Papel Picado es obviamente una alusión carnavalesca. Tenemos hoy otro que también es otra alusión, que no está dedicada a Shelley, pero nos gusta, y se llama Corazón de Papel, y lo canta Carlos Gardel, dedicado a los protagonistas de esta historia, particularmente aquel que, habiendo caído en un tacho de aceite, perdió sus lujos. Adelante, don Carlos. Hablaremos entonces de Arthur Rimbaud y Paul Verlaine, que eran dos poetas que, además, vamos a decirlo, desde el comienzo mismo de la charla, fueron amantes entre ellos. Bueno, más allá de esta relación, la rima que los unió fue, como dijo Rimbaud, fue el hecho de ser compañeros del infierno.
Rimbaud había nacido en Charleville en 1854, era hijo de una campesina y de un oficial de infantería que había abandonado a su mujer y a sus 4 hijos cuando Arturo tenía 6 años. Dicen que los problemas psíquicos que tuvo Rimbaud venían por vía materna, ya que el padre no se hizo ni siquiera cargo de esos problemas, se fue antes de que pudieran afectarlo. Bueno, pero los 2 tíos maternos de Rimbaud habían muerto trastornados, y esta chica, su propia madre, Vitalie, era una señora que no hablaba y que no manifestaba el menor afecto, como tantas que uno conoce. Sí, que no hablan tampoco. A los 16 años, Rimbaud comenzó a escribir versos. Eran tiempos de la guerra franco-prusiana, 1870, y cuando los invasores tomaron su pueblo, el chico huyó a París. El viaje fue terrible, no tenía un centavo, y durante varias semanas durmió bajo los puentes, pero no bajo los puentes de París, ya que todavía no había llegado allí. Escarbó en la basura para poder comer, pero lo peor es que al parecer fue violado por los soldados de un batallón. Cuando volvió a Charleville, estaba completamente enajenado. No se lavaba, no se peinaba, y en cada lugar que podía grababa a punta de navaja a la basura con Dios. Supongo que lo grabaría en términos todavía más graves. Acostumbraba a merodear por los cafés a la espera de que alguien lo invitara a una copa, y entonces contaba a los gritos historias de cómo seducía sexualmente a las perras que encontraba por las calles. Se refería a las mujeres, quiero creer. Bueno. Además llevaba siempre en la boca una pipa al revés, o sea, con el recipiente hacia abajo. Hacia abajo, sí, sí, claro. Se pasaba horas en la biblioteca estudiando libros de ocultismo, y por esos tiempos desarrolló su teoría literaria del vidente. El poeta era para él, y para muchos otros, un transmisor, un traductor de la divinidad. Llegó a creer, siempre los traductores llegan a creer que son lo que traducen, llegó a creer que podía llegar a fundirse con Dios y acabar con la dolorosa escisión entre el bien y el mal. A ese estado supremo se accedía a través de la infamia y el sufrimiento, naturalmente. En el verano de 1871, Rimbaud, que quería mudarse a París, mandó por correo unos poemas a Verlaine, un escritor al que admiraba, ¿no? Paul Verlaine. Bueno, Verlaine, entusiasmado con los versos del desconocido, le mandó plata, para que fuera a la capital, y le ofreció su casa, y le escribió: venga, querido, se os llama y se os espera. Yo por mucho menos que eso. Qué suerte, ¿no? Paul Verlaine vivía de forma más convencional, hay que decir. Sí. Era un burgués que no tenía mayores problemas. Según sus amigos, era de una fealdad intensa. Era más feo que apretarse los dedos contra la puerta. Sí, pero es bella, la expresión fealdad intensa es bella. Sí. No así el ver la fealdad intensa de Verlaine, que como puede ver uno en cualquiera de las fotografías que lo retrataron, ¿no? Descripción, para terminar con esto. Por favor. Verlaine tenía la cabeza triangular, cráneo gordo y prematuramente calvo, mentón débil y pequeño, ojos tártaros y crueles. ¿Dónde los tenía los ojos? Porque en una cara triangular, no dice aquí. Arriba. Sobrio podía ser tierno, pero las borracheras lo violentaban. A los 25 años, dice aquí este hombre, intentó matar a su madre viuda. Claro. La viudez debe ser un agravante. La viudez debe ser quizás también responsabilidad de... Probablemente. En el momento en que Rimbaud recibía la invitación de Verlaine, la madre del anfitrión había conseguido casar a su hijo, a pesar de todo, con una hermosa muchacha de 17 años llamada Matilde. Sí. La pareja se había trasladado a vivir con los padres de ella. Qué lindo. Un negocio redondo hicieron. La vieja estaba chocha. Un detalle, la suegra de Verlaine era profesora de piano, y uno de sus alumnos era Debussy. Todas las personas eran famosas en aquel ese momento, eran muy pocas, por eso. Claro. En septiembre de 1871, Rimbaud llegó a la casa de Verlaine, que como se dijo era la de los padres de la esposa. Estaba sucio, me refiero a Rimbaud, ¿no? Estaba sucio, peludo, como platero.
Sí, pero uno no está peludo, es. Claro, pero No, bueno, sí, quiere decir que la había crecido. andrajoso y lleno de piojos. Todos se espantaron menos Verlaine, que lo vio con otros ojos. Claro, Esos ojos tártaros que tenía. Paul era bisexual y ya había tenido relaciones con otros hombres, vamos a decirlo también rápidamente. Voluntariamente, seguro, no como el pobre Rimbaud. A los pocos días Rimbaud se marchó de la casa. La convivencia fue imposible. Verlaine lo encontró por casualidad unas semanas después, mendigando muerto de hambre por la calle. Le alquiló una habitación y comenzó a mantenerlo. Está bien. A los pocos meses, un periódico tituló: el poeta saturniano Verlaine iba del brazo de una encantadora persona, la señorita Rimbaud. Mira vos. Rimbaud y Verlaine representaban el poder de perder. Creían ser soberanos. Desde el momento en que, a través del derroche y de lo orgiástico, bueno, pretendían salirse de una racionalidad instrumental que instaba e insta a pensar en pos de un fin para lograr alguna utilidad. Bueno, para Rimbaud o para Verlaine, en la inmanencia de ese gesto de perdición estaba justamente la posibilidad de constituirse como hombres soberanos, dueños de sí. Como siempre, ¿no? La tentación de soberanía está relacionada con la pérdida. Claro. Hay que resignarlo todo. Sí, sí. Pero la verdad es que entre ellos habían construido una relación enferma y sadomasoquista. Un día en un café, Rimbaud pidió a Verlaine que pusiera las manos sobre la mesa para un experimento. Yo les juro que no saco la mano de abajo de la mesa ni que me apunten con Mirá una desde pistola. la puerta en esa situación. Bueno, cuando Verlaine las extendió, Rimbaud sacó una navaja y las acuchilló. Después de las lágrimas de Verlaine, Rimbaud se mostraba tierno y lo consolaba. Es decir, así el asunto. Primero lo acuchillaba, el otro lloraba y Rimbaud lo consolaba. Cuando Paul Verlaine volvía a su casa completamente borracho, le pegaba a su mujer, Claro, que la profesora de... No, la hija de la profesora de Debussy. Un día intentó quemarle el pelo y también, como se lo había hecho Rimbaud a él, le acuchilló las manos. Y una noche de enero de 1872, Verlaine agarró a su hijo, un bebé que ha nacido mientras hablábamos nosotros, ¿no? Un bebé que había tenido con Matilda, y lo estrelló contra la pared. Haciéndole a Matilda lo que le había hecho Rimbaud a él, seguramente, ¿no? Sí. El niño se salvó gracias a la ropa que lo envolvía. Acto seguido intentó estrangular a su esposa, el niño, que había tenido la precaución de casarse en el último párrafo. Con los gritos entraron los suegros. ¿Cuánta gente había ahí en él? No sé. Parece su cama. Y a duras penas lograron echar a Verlaine de la casa. A duras penas en razón de la gran cantidad de gente que había. Bueno, tirados en las calles de París, Verlaine y Rimbaud siguieron escribiendo versos. Está bien eso. Pasó algún tiempo y Verlaine prometió reformarse y enviar a Rimbaud a Charleville. Esa es la primera parte de su reforma, es decir, la reforma de otro. Pero se arrepintió. Se fue a Bélgica con Rimbaud. Matilde, que pensaba que con el solo hecho de alejarlo de Rimbaud ya estaba todo arreglado, lo fue a buscar. Se le metió en la cama y lo convenció para que volviera con ella. En la frontera con Francia, en la frontera de Bélgica con Francia. Bélgica con Francia, no de Matilda, claro. Verlaine se arrepintió una vez más y se bajó del tren, Y fue la última vez que vio a Matilde. Claro. Eso es por casualidad. Bueno. Rimbaud y Verlaine comenzaron a vivir juntos en Bruselas. Un día Rimbaud decidió irse. Verlaine, que estaba borracho, lo encerró en un cuarto y le disparó 3 tiros. Es la mejor manera de que alguien no se vaya. Claro. Una de las balas le dio en la mano de Rimbaud. No, porque el que era acuchillado en las manos era Verlaine, no Rimbaud. Claro. No me haga reír que estoy muy enfermo. Se le escapa el aire por todos los agujeros, los poros, las heridas. Bueno, entonces, una de las balas le dio en la mano y ¿Cuál? este debe ser Rimbaud.
este dedo, creí. Sí. No, este furioso y herido, como estaba, se puso en camino hacia la estación del ferrocarril. Verlaine seguía borracho y delirante, y le apuntó de nuevo, y le dijo que esta vez no fallaría. Entonces Rimbaud corrió a pedir ayuda a un policía, y Verlaine fue preso, todo por apuntar tan largamente. Claro, Sí, en vez de decir tantas pavadas, le daban claro. con Como las películas, que van al corte inclusive y después vuelve y todavía está Sigue apuntando. apuntando el Sí. tipo. Lo condenaron a 2 años de trabajo forzados, y por conocerse sus relaciones amorosas con otro hombre, fue expulsado del grupo de poetas parnasianos. Y claro. Mira vos. Rimbaud, por su parte, fue expulsado, pero de Bélgica. Por esos tiempos publicaba Una temporada en el infierno, que acabamos de mentar, pero en otra vida. Sí. Fue absolutamente aislado de los medios literarios de París, y en noviembre de 1875 quemó los manuscritos y dejó de escribir para siempre. Algo habrá dejado sin quemar, Bastante. porque yo he visto incluso Una temporada en el infierno. Los dos no solo se volvieron a ver en Alemania cuando Paul salió de la cárcel. Se mantenía abstemio y lleno de buenas intenciones, como todos los que están en la cárcel. Pero el encuentro terminó con una borrachera formidable y una pelea feroz a puñetazos. Rimbaud lo dejó tirado sin sentido. Ganó Rimbaud. Tras aquella recaída, Verlaine volvió a la sobriedad y consiguió mantenerse lejos del alcohol durante varios años. Pero ya en 1882 estaba de nuevo aferrado a la botella. Sifilítico, borracho, arruinado, se convirtió en un destrozo de hombre y tampoco escribió más. Sus últimos años los pasó entrando y saliendo de hospitales para pobres. Murió una madrugada de 1896, a los 52 años, completamente solo. Rimbaud también se contagió la sífilis, pero su vida terminó distinta a la de Verlaine. Se convirtió en aventurero, viajó al África, en Chipre fue albañil, viajó por el Cuerno de Somalia y por Etiopía, y se empleó en una empresa de comerciantes de café. Solo bebía agua, apenas comía, trabajaba como una mula y era de una austeridad espeluznante. Exploró regiones desconocidas de África, fue traficante de armas. En febrero de 1891 se le declaró un tumor de hueso en la rodilla, aguantó dolores indecibles y tuvo que volver a Francia. Le apuntaron la pierna de raíz, y sin embargo, el cáncer estaba avanzado. Bueno, murió el pobre Rimbaud el 10 de noviembre de 1891, a los 37 años, era un chico. Bueno, en su decadencia final, al preguntárseles por la literatura, los dos contestaron lo mismo. A la basura con la poesía, a la basura con la gloria. No está mal como declaración final, ¿no? Sí. Sin embargo, Alejandro, permítame que le diga, digo, uno ha leído la obra de Rimbaud y la de Paul Verlaine, son obras realmente disfrutables. Rimbaud es interesante, escribió sus 4 o 5 libros importantes entre los 16 y los 19 años, una precocidad absoluta. Sí. Pero esa precocidad, esa genialidad temprana, tanto como la locura, como la pobreza, como el exceso, como la perversión, han quedado como adjetivos de la creación poética merced de esta gente, ¿no? En el grupo de los después llamados poetas malditos también, del mismo modo que ese rechazo a la convención burguesa, que está amparado, en el caso de Rimbaud, en un ejercicio de la delincuencia permanente, digamos, por lo menos era un marginal, a tiempo completo. En el caso de Verlaine, de una manera un poco más miserable, aprovechándose siempre de ese rescoldo que da la cercanía con la burguesía, la familia de Matilda, y algunos amigos que también en el círculo parnasiano lo sostenían. Y entre ellos dos también da la impresión de que la historia hubiese estado siempre en una especie de amor disimulado, digamos, odio disimulado de amor, ¿no? Es una forma del amor bastante curiosa que ha permitido que muchos después seguidores de este tipo de modelo se amparasen en este tipo de reflejos. Hay una película no demasiado añeja en la que hace el papel de Rimbaud este muchacho Leonardo DiCaprio, que, digo, basta con mirar cualquier daguerrotipo, no se asemejaba a Rimbaud, y la forma, no, claro. Esa forma no parece platero. No parece platero, y la forma en que se pelean DiCaprio y el otro tipo que hace de Verlaine tampoco se parece
a esta especie de cosa llena de promiscuidad, de mugre, de odio y de bajeza. Y por otra parte, ese París del siglo XIX, final del siglo XIX, era en sí mismo, para aquel que no tenía un franco partido al medio, un sou, como dirían los franceses, un centavo, una especie de infierno cotidiano. De modo que... Usted sabe que Baudelaire, al referirse a esta confusión entre una poesía rebelde y soberana y una vida disoluta, valoró la obra de ambos, pero enseguida la comparó con la de otro, que según dijo el propio Baudelaire, era el hombre más dotado que hubiera existido para pintar la tragedia humana, para entender todo aquello de lo que Rimbaud y Verlaine hablaban, a veces con peleas más que con poesía, y se refería naturalmente a nuestro amigo Víctor Hugo. Es que ocurre eso también, hay una especie de extraña traslación que se parece mucho a algunas vidas del rock and roll, curiosamente, pero que están mejor vistas estas de los poetas quizás porque pasaron del siglo XIX, y entonces la miseria, la bajeza, este tipo de oscuridad, de negritud que los rodea, no se ve tanto como puede verse en la caída de muchas estrellas del rock and roll. Entonces digo, es interesante ver que una obra no necesariamente, yo diría más, casi nunca tiene que ver con un reflejo gráfico o banal, así tan inmediato de la realidad. No hace falta nada. Que no necesita, un sostén biográfico. No, en absoluto, en absoluto. Claro. Y por otra parte, yo no sé si esta rebeldía... A ver, ¿qué cosa será un hombre libre? Hay quienes han hecho chistes, ¿no? Un hombre libre es alguien con más de $1 millón. Bueno, ciertamente la cosa no pasa por ahí. Pero un hombre libre tampoco es aquel que tiene que enfrentarse permanentemente a cuantas cosas hagan sus semejantes. La libertad no está en la derrota perpetua del semejante a la propia, ¿no? Así que, digamos, en todo caso, así como a uno le repugnan o le desagradan esta idea de algunos que ven en la poesía algo semejante a las flores, y lo dicen todo el tiempo, algunos anuncios de publicidad. Cuando la poesía llega a la publicidad, estamos fritos. Sí. Digamos, uno a veces puede pensar también en la combinación de estos hombres que escribieron una obra poética realmente interesante, sí. Y en la oscuridad de esa vida, algo así como quien tuviese la vida llena de flores, y estas flores no fueran otra cosa que flores negras. Flores Negras se llama el tango que escucharemos en la versión de Julio de Caro. Hablaremos de Ben Jonson, ya lo hemos nombrado muchas veces. El otro día un oyente pidió que dijéramos algo y vamos a hablar de un tipo extraño, talento descomunal, pero medio malandra, como ya decíamos el otro día. Fue dramaturgo, algunos dicen que el mejor después de Shakespeare. Vivió justamente en tiempos de Shakespeare, fue actor, un poco poeta, también soldado, duelista, albañil, y pesado, pero muy, muy pesado. Nació en Westminster, en Londres, en 1572. Su padre era un pastor protestante que perdió todo durante el reinado de la reina María. El tipo murió antes del nacimiento de su hijo Benjamin, ¿no? Dejó a su esposa y a su hijo en la más tremenda pobreza. Así que Benjamin, el pequeño, creció en uno de los barrios, de los peores barrios de Londres, y no dicen cuál. Su madre se volvió a casar 2 años después de enviudar. Ahí está. Y parece que lo hizo para salir de la miseria, como tantos. Cuentan que su padrastro, el maestro albañil Robert Brett, decidió que Ben tenía que aprender un oficio. Y lo hizo albañil. Jonson duró como albañil hasta que encontró una salida, que fue el ejército. Sirvió al ejército inglés en los Países Bajos. Dicen las crónicas que Jonson quitaba sus armas a los oponentes y los obligaba a luchar con él. Así mató a un tipo a patadas. Dice el biógrafo que eran tantas sus violencias que convenía que rápidamente se pusiera a escribir para no perturbar más a la humanidad. A la vuelta del ejército retomó la albañilería hasta que se casó con Anne Lewis. Era 1594. Anne era una mujer a la que él mismo describió como una fiera, sin embargo honesta. Con ello tuvo 2 hijos que murieron jóvenes, cosa que hizo de Jonson un tipo todavía más amargado. Por esos tiempos se construyó el Teatro
The Swan, el cisne. Fue el cuarto de la serie de grandes teatros públicos londinenses, después de El Teatro James Burbage, The Rose, The Curtain. El Globo todavía no se había hecho, vino un poco después. Bueno, la cuestión es que entre los asuntos de la albañilería en The Swan, ¿no?, y de pispear lo que ahí pasaba, Johnson quedó encantado. Trabajaba como albañil en la construcción de un teatro y le empezó a gustar el teatro. Y empezó a actuar con grupos itinerantes. Finalmente logró un papel, interpretó a Jerónimo en la tragedia española de Thomas Kidd. Era tan mal actor que se burlaban todos, ¿no?, de sus gritos, decía. Poco después, Philip Henslow, que era el dueño del teatro, lo contrató para que adulterara o modificara viejos argumentos de obras teatrales. Mira vos. Y Johnson empezó a escribir. Colaboró con el poeta Thomas Nash en una obra que se llamó La Isla de los Perros. Bueno, la Isla de los Perros corresponde a un barrio de Londres que en ese momento debe haber sido tremendo. Era una sátira de la nobleza. Terminó preso. Johnson fue encarcelado por un breve tiempo en la prisión de Marshalsea, mientras que Nash consiguió escapar. Johnson volvió a trabajar de albañil. Un año después fue encarcelado nuevamente en la prisión de Newgate por matar al actor Gabriel Spencer. Hemos contado aquel asunto. Resumen. Una prostituta llamada Pat King, que solía ir al teatro, se enamoró de Gabriel Spencer, el actor. Pero la mujer era íntima amiga de un obrero cosedor de ladrillos que, hastiado de su oficio, tenía la esperanza de trabajar como actor. ¿Quién era? Ben Jonson, que estaba enamorado. Bueno, una noche Johnson siguió a esta chica, a Pat King, y la sorprendió con Gabriel Spencer. Entonces lo agarró del cogote al tipo y lo desafió. El infortunado Gabriel se vio obligado a hacerle frente con la espada. Spencer alcanzó a herir en un brazo a Johnson, que se violentó todavía más. Entonces lo atravesó a Spencer, que murió ahí mismo. Ben Jonson fue conducido a Newgate, a la cana, ¿no?, a la cárcel. Imagínense, había matado a un tipo. Sí. Todos estaban de acuerdo en que Johnson debió ser ahorcado, pero no fue así. Mientras estuvo en prisión, era frecuentemente visitado por un párroco. Por un párroco no, por un párroco. Sí. Parezco el cuento aquel de Pacorro. No, es párroco en realidad. Sí. Y Johnson se convirtió al catolicismo, se declaró culpable y fue liberado por una estratagema legal a través de la cual obtenía la indulgencia recitando un verso bíblico en latín. Bueno, también creo que conforme a ese recurso, en realidad perdías todo derecho a tus bienes, pero por lo menos te soltaba. Johnson se asustó, ¿no? Cuando estaba en cana se asustó, pensó, mirá si me ahorcan, y entonces su espíritu se apaciguó y empezó a escribir mucho. Llegó el momento en que vino a ayudarlo un muchacho que no era otro que Shakespeare. Se hicieron amigos y Shakespeare lo ayudó en la escritura de Cada hombre en su humor, su primer éxito teatral cuando tenía 26 años. No solo lo ayudó, Shakespeare estuvo en el elenco, hizo el papel de anciano. A partir de aquí, en relación a Shakespeare, todo es bastante ambiguo. Siempre todo es bastante ambiguo en relación a Shakespeare. Hay quien dice que se quisieron muchos y otros dicen que Johnson sufrió mucho por ser el segundo, o sea, el segundo mejor. Claro, Parece claro. que hubo una amistad pensada por ese hecho hasta que Shakespeare se murió. Esto lo cuenta Borges, lo siguiente, ¿no? A diferencia de Shakespeare, Johnson aprovechó las ventajas publicitarias y financieras de la edición de libros. Fue el primer dramaturgo inglés que publicó sus obras en un volumen de folio. Le llamó obras, pero eso no existía antes.
no se publicaban tanto las obras de los autores teatrales. Esto le dio un estatus todavía mayor que el que ya tenía. Se había convertido, en un sentido actual, en una celebridad literaria, quizá la primera, ¿no? Vean lo que ha dicho Borges. Cuando Ben Jonson publicó sus tragedias, comedias y mascaradas bajo el título de obras, la gente se rió de él. Me atrevo a aventurar otra conjetura. Shakespeare, para escribir, precisaba el estímulo de las tablas, la urgencia del estreno y de los actores. Y ahí que una vez vendido su teatro, El Globo, dejó caer la pluma. En 1616, Jonson se puso loco de contento, fue el año que murió Shakespeare. El rey Jacobo I le concedió una pensión de por vida y también lo nombraron poeta laureado, de un modo oficial, ¿no? Y de un modo oficial también parecía que él fuera mejor que su amigo. Claro, claro. Aquel día, el día en que lo nombraron poeta laureado, festejaron entre tres. El vicario de la iglesia de Stratford, John Ward, escribió que había un trío de poetas festejando. Dice el autor de este relato, que en el que ya pensábamos que Shakespeare se había muerto, pero no. Sí, claro. Resucita ahora para participar de este festejo, porque el trío de poetas estaba integrado por Ben Jonson, Michael Drayton y William Shakespeare. Hubo una reunión alegre y parece que bebieron demasiado, porque Shakespeare murió de una fiebre que contrajo allí mismo. Bueno, algunos dicen que el galardón otorgado a Jonson inspiró aquella alegre reunión y que eso aceleró la muerte de Shakespeare, pero nunca lo sabremos. Jonson quiso mucho a Shakespeare. También criticó varias obras, especialmente Julio César. Tal vez la razón es el resentimiento ante el único dramaturgo que él sabía que era mejor, ¿no? Jonson llegó a decir que Shakespeare debió haber tachado un poco. Escribió: tenía una excelente fantasía, ideas valientes y una expresión apacible que fluía con tanta facilidad que a veces era necesario pararlo. Jonson tuvo varios favorecedores y uno de ellos fue Sir Walter Raleigh, que lo contrató como tutor de su hijo. El hombre muy nombrado en estos últimos tiempos aquí en el programa. Jonson empezó a escribir mascaradas. Eran obras cortesanas alegóricas, donde prevalecían la danza, el canto y una letra mínima dentro de escenografías grandilocuentes que podían estar diseñadas por un arquitecto renombrado. Todo tenía que ver con representar una alegoría que halagara al patrón, al mecenas, al que ponía la guita. Muchas veces los enmascarados, que no hablaban ni cantaban, eran cortesanos maravillados por poder participar. La reina Ana de Dinamarca, esposa de Jacobo I, amaba las mascaradas que escribía Jonson y esperaba ansiosa su papel silente. A veces bailaba en estas obras, ¿no? Un día de 1618, Ben Jonson salió de Londres rumbo a Escocia a pie. Volvió siempre caminando, ¿no? Sí. Un año después. En Escocia disfrutó de la hospitalidad del poeta Drummond, ¿no? Drummond escribió todas las conversaciones con Jonson y es allí donde sacamos mucho de todo esto, ¿no? Bueno, Drummond of Hortenden. Drummond lo describe como un gran amante y admirador de sí mismo y hábil en condenar y desdeñar a otros, especialmente después de beber. Bien. En 1623 a Jonson se le incendió la biblioteca y se deprimió. En sus últimos años fue pobre. Bajo Carlos I, la pensión de por vida se le retiró, la misma que le habían dado sí, y que había suscitado aquel festejo con el resucitado William Shakespeare. Bueno, terminó la pensión. El tribunal hizo oídos sordos a sus poemas suplicantes, que además lo contrataban cada vez menos para las mascaradas. Así que murió amargado, pero en 1637, bastante después.
el hecho de que fuera enterrado de pie en la abadía de Westminster indica que se encontraba empobrecido. La historia cuenta que en su vejez, Johnson le propuso al decano de la abadía que, como era demasiado pobre para permitirse un espacio de 6 pies de largo, tal vez pudieran enterrarlo parado. Esto fue tenido por chiste hasta el siglo XIX, cuando los obreros que hacían refacciones vieron un ataúd de pie y descubrieron un cuadrado de mármol que lleva escritas las palabras: el excepcional Ben Jonson. Jonson trabajó en unas 19 obras entre 1596 y 1633 y en decenas de enmascaradas. Entre las obras se declara obligatorio leer Volpone o El zorro porque es muy divertida. Es una comedia alrededor de un tipo, Volpone, que es un veneciano, entonces será Volpone, que finge que se va a morir y promete a varios secretamente su herencia, y empieza a mirar lo que sucede. Alrededor orbitan obsecuencias, miserias, trampas, engaños y peleas de todos contra todos alrededor del muriente. Bueno, este es el recuerdo de Ben Jonson que le habíamos prometido, Sí, señor. al oyente ese que llamó ayer o anteayer. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta charlita de hoy? Vamos a escuchar, en relación a la rivalidad sostenida entre Jonson y Shakespeare, el tango que se llama Primero Yo, en la versión de Edmundo Rivero. Podés pasar por mi lado. Hablaremos de Robert Burns, que es un poeta del que poco se habla. Era un escocés, nació en una noche de enero, y una noche de enero en Escocia es una noche fría, del año 1759, en un pueblito llamado Ayrshire, y ese mismo día, el mismo día en que nació Burns, un viento huracanado había volado el techo de su casa. Una casa construida por el padre de Burns. Escribió el propio Robert Burns tiempo más tarde: quizá un biógrafo hubiera presenciado la escena con deleite, pero no así yo. Esta es una sentencia aguda. Para los biógrafos de Burns, incluso para nosotros, es muy conveniente que el techo de la casa haya volado justamente el día del nacimiento, porque esto constituye una rima, una extravagancia, una casualidad, lo que ustedes quieran, y hace interesante la biografía. Como si fuera una señal, ¿no? Como si fuera una señal. Por ejemplo, cuando nací yo no sucedió nada de esto. Ni se voló el techo, ni cayó una estrella, ni se espantaron 2 caballos en la esquina. No pasó absolutamente nada. Y no hay peor señal que la ausencia de señales. Pues cuando nació el amigo Burns, sí, sucedió esto. Pero esto es bueno para mí y malo para el pobre niño y para su familia, que tuvieron que pasar la noche a la intemperie. De todos modos, el padre trabajaba de sol a sol, 7 acres de tierra que poseía, apenas podía alimentar a su familia, y la madre de Robert era la muchacha más agraciada de todo el pueblo de Ayrshire. Los labradores escoceses del siglo XVIII la pasaban bastante mal, dice una oración que parece compuesta por un alumno de 6º grado. Araban durante todo el día sobre suelos pedregosos, suelos mezquinos, digo. Cuando el amigo Roberto tenía 7 años, su padre se vio obligado a abandonar la granja de Ayrshire y aceptar un arrendamiento en otro lugar, Whitsuntide se llamaba, ¿no? Y allí Robert trabajó bajo condiciones tan penosas que su físico quedó maltrecho. Ya quedó medio encorvado y a los 15 años tenía síntomas de reumatismo. Pero el amigo se la pasaba cantando y mientras araba los campos iba tarareando viejas baladas escocesas. Era costumbre en el país que hombres y mujeres trabajaran juntos en la época de las cosechas. Y por esos tiempos Robert era ayudado por una muchachita de 14 años que era increíblemente hermosa. Se llamaba Lori Collins.
Y una vez, mientras estaban arando, Robert debió ayudarla porque las espinas de una ortiga se le habían clavado en la mano y bueno, parece que mientras soportaba la intervención del muchacho, Rory se puso a cantar una melodía y Barnes se enamoró al instante. Y empezó a cantar él mismo aquella melodía todo el tiempo. Y pensó en encontrarle letra. Sabía que no podría crear nada parecido a los poemas que escribían hombres conocedores del latín y del griego, pero no le importó. Y así Robert Burns empezó a escribir poesía, solo para ponerle letra a una canción escocesa que tarareaba una niña de 14 años mientras él le sacaba de la mano las espinas de una ortiga. No es una mala letra, Sin embargo, a pesar de esta primera reflexión, a saber que era imposible para él aprender latines y griegos, tomó una o dos lecciones de latín. Parece que todo lo que pudo recordar fue el lema Omnia vincit amor, el amor todo lo es. Según los biógrafos, Burns se inclinaba hacia conquistas más palpitantes que las que estaban reservadas a un estudioso de la lengua muerta. Le encantaban las minas, quiero decir. Había concurrido a las clases que daba un profesor de matemáticas, nada más que porque allí acudía otra muchacha experta en trigonometría. Eso está bien. Después de todo, ¿cómo conquista uno el saber si no persiguiendo muchachas por distintos establecimientos de enseñanza? Cuando uno le preguntan por qué no estudió física nuclear, contestará, porque no había ninguna mina que me gustara. Burns se hallaba mezclado en la mitad de los amoríos de la parroquia. Todas las noches tenía alguna cita extravagante en la cual debía saltar paredes, trepar ventanas o recorrer los campos durante la madrugada. Le gustaban esa clase de citas, o le gustaban las citas y esas eran las que había. Dicen que cada moza que elegía era revestida por él de una multitud de encantos que solo existían en su poesía, en su imaginación, como hace cualquiera que se enamora o que se cree. Con solo una frase mágica, cuentan, podía convertir en una diosa a cualquier campesina. Bueno, está bien. Aunque hay campesinas que usted no las convierte ni con toda la Divina Comedia encima. El caso es que un día decidió casarse. Y la dama elegida se llamaba Mary y era una criada de Seymour Goddard. Burns la cortejó con versos elocuentes, pero al parecer Mary no tuvo reparos en destrozarle el corazón redondamente. La muchacha no aceptó los amores de lo que ella consideraba un rimador muerto de hambre, y frustrado su amor, Burns aprovechó una oportunidad que se le ofrecía para trabajar en una cosecha de lino junto a un tío suyo en la localidad vecina de Irving, creo que se llamaba, o algo por el estilo. Irvine debe ser. Cuando llegó allí donde vivía el tío del lino, tenía 20 años. Parece que su rostro tenía una expresión melancólica muy conveniente a un poeta. Entre los hombres era silencioso y reservado, pero cuando estaba rodeado de muchachas se despojaba de toda su reserva. Eso está bien. Se vestía con ropas elegantes y al parecer lucía la única cabellera peinada del pueblo. Más tarde se asoció a unos aventureros que se dedicaban al contrabando de vino en la costa, vivió en medio de estafas, de ataques a otros contrabandistas. Parece que tenía 2 pistolas que limpiaba todo el tiempo y constantemente las exhibía orgulloso. Estas son mis 2 pistolas, decía, lleno de orgullo, legítimo orgullo. Un año después dejó Irvine y regresó a su pueblo, Ayrshire. Ahí continuó con sus andanzas y la gente del lugar empezó a mirarlo mal. Parece que en algunas de las mejores familias del pueblo, las muchachas quedaban embarazadas sin haber contraído matrimonio y casi todos esos nacimientos se los adjudicaban a Burns. Decidió que la vida de labrador no era para él, empezó a dedicarse por completo a sus poemas y a la bebida.
su reputación de disoluto, imagínese usted, hizo que todos los padres respetables cerraran las puertas de sus casas en las narices de Barnes. La iglesia lo acusó de impío, sin embargo el tipo seguía imperturbable. Incluso se vanagloriaba de su reputación de canalla. En 50 millas a la redonda no había una sola hija de familia que no hubiera oído hablar de Robert Barnes y que no rogara a Dios le concediera la gracia de conocerlo, porque una reputación de canalla siempre es atractiva para una señorita como las que había en aquellos años por ahí. El caso es que un día, paseándose por el pueblo con su perro, se encontró con una muchacha linda, un poco regordeta, que tendía sus ropas en el pasto. Quiero decir, estaba lavando ropa, no es que se la sacaba y la ponía en el pasto. Y el perro atacó las prendas y no quedó nada. Parece que la muchacha no se ofendió. Barnes aprovechó la ocasión para dedicarle algunos versos galantes. Ella se llamaba Jean. Se hicieron amantes y pronto tuvieron mellizos. Se hicieron amantes y pronto tuvieron mellizos. Bueno, no tan pronto, tuvieron que esperar el tiempo usual. Robert quiso casarse con ella, pero el padre de la gordita se opuso y dijo: prefiero tener nietos bastardos a que se me reviente una tripa. Digo, a tener que, en fin, Que cargar con ese dedo. sí. Mientras la congregación parroquial deliberaba sobre el castigo que se debía imponer al pecador, el pecador se paseaba por las calles con otra mina. Se llamaba Mary Campbell, se llamaba la otra mina. Pero bueno, tuvo mala suerte porque Mary se enfermó, murió víctima de una fiebre. Además, el padre de Jean lo buscaba para meterlo preso. Desesperado, Barnes quiso huir de Escocia, pensó en viajar a Jamaica, trabajar en alguna plantación de la isla, pero no tenía un mango para pagar el barco, así que decidió juntar todos sus versos y venderlos. Y resultó que tuvo un éxito enorme. Juntaba los versos, que era lo único que tenía, para ver si podía pagarse con ellos un pasaje de barco. Y tuvo mucho, pero mucho éxito. Se vendieron miles de ejemplares de la publicación de los versos de Barnes. Él estaba asombrado, naturalmente. Resulta que en el intento por escapar de la prisión se había hecho famoso. La sociedad más distinguida de Edimburgo lo invitó a visitar la capital. Todos esperaban ansiosos aquel labriego de Ayrshire que había compuesto tan emotivos versos. En todo el trayecto hacia Edimburgo, los campesinos apostados a la vera del camino lo aplaudían con entusiasmo delirante. Llegó a Edimburgo y no la pasó bien con los aristócratas de la capital. Para ellos Barnes constituía un motivo de curiosidad, una especie de mago, payaso. No lo respetaron, y en el poeta fue naciendo un rencor irrefrenable contra todos ellos. Decía: no doy un higo por estos gordos que desdeñan con aire de grandes señores el encuentro de la poesía con la humildad. Entonces se refugió en las tabernas de Edimburgo, meta ginebra, y al fin se quedó solo. Y cuando se fue de la capital era un hombre triste y un poco más sabio. Volvió a su pueblo, decidió reparar el daño cometido contra Jean, y el padre, como ahora Barnes era un hombre famoso, aceptó que se casaran. Sus amigos le consiguieron un trabajo de cobrador de impuestos, construyó una granja, y para cumplir con sus obligaciones debía pasarse el día a caballo. Andaba cuidando de que no se realizara contrabando a lo largo de la costa del condado, recorría cientos de millas por día, inspeccionaba los sótanos de los campesinos en busca de toneles de vino. Hay que decir que no era demasiado estricto y ante una eventual infracción solo pedía que le convidaran un poco, que es lo que debe hacer un poeta metido a chancho. En 1787 debió mudarse a Dumfriesshire. No podía sostener la granja, tenía que achicar gastos. Sin embargo, el trabajo pudo mantenerlo. Parece que una vez participó incluso en una lucha contra piratas. Parece que apareció un día un bergantín en la costa. Barnes recibió órdenes de observar sus movimientos. El barco ancló y el poeta desenvainó la espada
y a la cabeza de una partida de dragones se apoderó de la embarcación, hizo que los piratas se rindieran. En fin, al día siguiente se adueñó de 4 cañones, pero no podía terminar ahí la cosa, hizo algo llamativo. Como era simpatizante de la Revolución Francesa, despachó los cañones que había capturado al gobierno revolucionario con un mensaje que expresaba su simpatía por la causa de la Revolución Francesa. Pero las armas fueron interceptadas en la aduana de Dover antes de que cruzaran el Canal de la Mancha. Imagínense, los gobernantes ingleses indignados lo echaron del laburo y lo metieron en cana durante 1 año. Cuando salió, toda su fama había quedado en el olvido. Ya se sabe lo que sucede con la fama de los poetas cuando los meten 1 año en cana en virtud de sus simpatías con la Revolución Francesa. Nadie lo quería, hasta las mujeres lo dejaban solo. Su mujer Jean no lo había abandonado, es verdad, pero casi ni se hablaba. Pasó sus últimos días en una taberna, contando a la gente del lugar la vida y obra de grandes poetas ingleses. Y una noche de invierno salió de la taberna y dijo: adiós, dice, me voy a morir. Me voy a morir afuera por discreción. Estaba completamente borracho, dio unos pasos, cayó en la nieve y se durmió. Y no se despertó jamás. Era 1796 y Barnes tenía 37 años de edad. Es considerado el máximo poeta de Escocia, uno de los más importantes del naciente romanticismo europeo. Ha escrito algún poema que yo he consultado alguna vez cuando escribía sobre las margaritas. Consultado sin mucho éxito, por cierto. Y no se me ocurrió nada que yo le pudiera robar a Barnes. A una margarita de la montaña se llama. Margarita es más lindo en inglés que en castellano. En inglés Margarita es el ojo del día, mucho más sugerente que en castellano. ¿A quién podemos dedicar esta recordación de un poeta sino al poeta mismo? Sino al poeta. Era realmente un gran poeta Barnes. Y también al amante que fue, al hombre enamorado de las mujeres. Creo que era indispensable, que una cosa sin la otra, en el caso de Barnes, hubiera sido imposible de ser pensada. De todos modos, se hizo famosa su poesía solo por la miseria que padecía Barnes. Le dirán ustedes, es indispensable entonces una cierta miseria para que los versos del poeta se conozcan o para que el poeta persevere en su arte. Y yo diré, no sé. Y alguien alentado por esto podría tratar de mejorar su arte poética insistiendo en su miseria, por ejemplo. Buscando la pobreza para ver si los versos son mejores. Y aquí de este programa podríamos decir razonamientos fáciles, como uno conoce muchos pobres, pero que no necesariamente son grandes poetas, etcétera. Pero ya es inútil. Ya he aprendido hoy que prenden tan fácilmente estas ideas, como aquella que dice que en los días de lluvia uno siente como si el cielo llorara una cierta pena. Así prende esta idea de que la miseria favorece la alta poesía, y ya tenemos a muchos de nuestros oyentes regalando sus cosas para mejor empobrecer. Dedicamos esto también entonces a los pobres que también son poetas. O mejor todavía a los poetas que también son pobres. ¿Y con qué vamos a ilustrar esta charlita? Bueno, ¿recuerdan el tío? Aquel tío en cuyo derredor florecía el lino. Sí, señor. Pues, recordando a aquel tío, vamos a escuchar a otro poeta, a Héctor Stampone, pianista y poeta, tocando su obra Flor de Lino, dedicada a Barnes, a todos los buenos amantes, a todos los pobres y a todos los poetas. Autor ha inspirado infinidad de obras teatrales,
novelas, obras musicales. Desde luego las más conocidas son el Doctor Faustus de Marlowe, de Christopher Marlowe. 1604 es esta obra. Después, la que quizás ha sido más famosa de todas, que es la obra de Goethe, se escribió en 2 veces, digamos 1832. Y finalmente el Doctor Faustus de Thomas Mann, que debe ser del año 47, 48, el Doctor. Quizás la más aburrida, digamos, lo de la... Sí, es la más aburrida, es muy intelectual, vaya a saber, ¿no? Básicamente todos sabemos que es la leyenda de un hombre que vende su alma al diablo para obtener poder. Tiene en cada obra distintos matices. Ahí lo tiene usted en la obra de Thomas Mann, es un músico. En la de Goethe, como todo el mundo sabe, es un sabio erudito, un erudito obsesionado. Y el de Marlowe también es un sabio, pero que tiene codicia de poder. Pero hay otras obras no tan conocidas. Está, por ejemplo, la de este señor Friedrich, que se llamaba este hombre, ¿cómo se llama? El von Klinger. Le voy a contar cómo era esto, a ver si me acuerdo. Es una de las más macarrónicas versiones de Fausto. Ahí hay un Fausto que se enamora locamente. ¿Quién siempre el Fausto está enamorado de alguien? Siempre es una mira hermosa y joven, por supuesto. Y en este caso, la muchacha se llamaba Angélica. Y el diablo se aparece, primero se le aparece a Fausto, toda la historia, ¿no? Le muestra unas cuantas mujeres, qué sé yo, cuál querés. Uy, esa, dice Fausto. Se llama Angélica, es una mina muy inocente, pero muy bella también. Y el doctor Fausto dice, a esta, la voy a poseer, dice, porque él hablaba así. Sí. Y entonces el diablo dice, yo te voy a ayudar, por cierto, a cambio del alma, toda la historia. Y el diablo toma la forma de un anciano limosnero que viene con una máquina de las que recién se inventaban, que era una máquina que permitía ver estampas con escenas, digamos, edificantes. Esas cajas negras con una estampita y un visor. Entonces la chica metía los ojos ahí y miraba, una cosa muy elemental, por cierto, ¿no? Hablando siglo XVI, XVII. Y desde luego, si cuenta la historia de Fausto, creyendo tener una precisión cronológica, debe ser siglo XVI a principio. Bien. Entonces viene el diablo disfrazado de pordiosero. Ay, niña, que se vengo con la caja mágica para que veas estampas moralizadas. Y la niña le da a Angélica unas monedas y empieza a mirar. Y al principio, efectivamente, aparecen unas escenas, qué sé yo, el pecado huyendo de la virtud, la escarlatina huyendo de la vacuna y así. Pero después empiezan pequeñas estampas de amor, donde hay un personaje muy parecido al doctor Fausto, que realiza hazañas impresionantes solo para conseguir el amor de una joven que casualmente es muy parecida a Angélica. Y el diablo así, mire, niña, que si la niña va mirando, las escenas van subiendo de tono hasta que se tornan francamente escandalosas. Entonces, en ese punto, la niña huye y se refugia en su dormitorio, donde por consejo del diablo la está esperando, ¿quién? Fausto. La chica cae en brazos de Fausto, que por cierto, el muy pícaro, aprovecha la circunstancia y efectivamente la posee. El diablo además le otorga poder y juventud y qué sé yo, pero que llega el momento, y como siempre, el diablo asume su verdadera forma tremenda, y aquí el diablo se llama Leviatán, y asume una forma gigantesca y lo descuartiza a Fausto, y se lleva su alma al infierno. Aquí Fausto hace un alegato, un magnífico alegato en defensa él mismo, pero, y aquí viene creo que lo mejor de la novela de Klinger, que es la risa del diablo. El diablo escucha el alegato y se ríe, una risa espantosa,
que hace temblar el mundo. Y yo creo que ese es el diablo. El diablo es la sinrazón. El diablo es el que no escucha nuestro mejor alegato. El que no escucha nuestra mejor canción, ese es el diablo. El que no ve lo mejor que tenemos. Ese es el diablo. Ese y no otro es el diablo. Ese es el terror. El terror de no ser ni siquiera considerado. Y ese es el diablo. Bien, pero hay que decir ya de una vez, para seguir con esta charla que tenemos, que todos los libros, todas las obras, se basan en una, que es la primera, y que es la historia del doctor Johann Faustus, del señor Johann Spitz. En Berlín, en 1587 salió por primera vez este libro. Y acá el Fausto también es un mago, como en verdad era, que comete toda clase de engaños. Hay historias como esta que voy a contar ahora. Por ejemplo, Fausto hacía cosas de este tenor. Venía un ñato con un carro lleno de heno. Dice el libro la historia con Dr. Faustus. Viene Fausto con unas moneditas. Le dice, ay, don vendedor de heno, por estas monedas, ¿cuánto heno me deja comer? Y el vendedor de heno dice, todo el que quieras. No aparece en la historia claro por qué se va a comer el heno. Siento que no parece un alimento muy bueno que digamos. Bueno, y cuando el doctor Fausto ya se había comido la mitad del carro, se abrió una media tonelada de heno, el carretero le tiene que dar una moneda de oro nada más que para que deje de comer. Cuando se va Fausto con la moneda de oro, el carretero ve que el carro está lleno otra vez, porque en realidad todo había sido un embeleco, una ensoñación creada por Fausto. Y la principal habilidad de Fausto parece que era esa, el crear en los demás falsas sensaciones de algo. Y aquí también está el diablo. Aquí aparece también el Fausto como un erudito, caballero, nacido en Weimar, que había estudiado en la universidad, que tenía extraordinarios poderes mentales, que le habían ofrecido entrar a la iglesia, pero decidió estudiar brujería, y que aprendió entonces el caldeo, el griego, el árabe, y que se doctoró en teología y en medicina. Pero bueno, la osadía de sus investigaciones profanas, dice Spitz, le precipitó al abismo, y ahí convocó al diablo, ¿qué tanto? Y el diablo, por cierto, le inculcó más deseos de poder. Pero hay un viejo proverbio, ustedes saben, yo se los quiero contar a los que tengan vocación de magos. Dice una vieja ley, y parece que es verdad, que ningún mago puede enriquecer con su actividad mágica. Y parece ser cierto, pues ninguno de los grandes magos murió rico. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Y los que alcanzaron alguna prosperidad, Gurdjieff, por ejemplo, algunos lo citan a Swedenborg como si fuera un mago. Pero bueno, en todo caso, obtuvieron sus ganancias de otro lado, no de la magia. Los magos mueren siempre pobres. Y entonces, por más que alcanzó a dominar algunas destrezas mágicas, Fausto no fue rico. Pero hemos hablado de los Faustos tradicionales, de este primer libro, la historia von Dr. Faustus. Pero hubo un Fausto real. Un Fausto real en quien se inspiraron todos los libros, incluso este primero. Y que vivió allá a fines del siglo XV, principios del XVI, que es descrito por algunos de sus contemporáneos, que se llamaba Johannes, o tal vez George Faustus, lo llamado Fausto el Joven, y era un personaje oscuro, vulgar, fanfarrón, que tenía muchos deseos de fama y de sobresalir a cualquier precio, que fue maestro de escuela en 1507 en un lugar llamado Kreuznach, que queda cerca de Frankfurt, que según parece era homosexual, porque su máxima diversión era tratar de seducir a sus alumnos. Era lo goza. Wow. Lo descubrieron un día, en plena seducción, y lo echaron. Lo echaron fuera. Escapó, finalmente se hizo con un título de teólogo en Heidelberg, y hay un alquimista Tristemio que lo nombra y dice que es un charlatán, pero fíjese quiénes lo nombran también. Lo nombra nuestro amigo Martín Lutero y nuestro amigo Melanchthon. Pero su fama empieza con un reverendo Gast, Johann Gast,
empezó a nombrarlo en sus sermones. Parece que Gast lo había conocido en una cena del verdadero Fausto, y que le había hecho una impresión pésima. Parece que era un tipo de lo más antipático, pagado de sí mismo, siempre contando cosas muy fanfarrón. Decía cosas tales como, sí, porque un día me dijo mi amigo el demonio. Eso es extraordinario. Tipo que digo, sí, tengo que traer con mi amigo acá el demonio. Genial, porque algunos, digo, esos tipos de amigos nuestros que dicen, sí, porque estuve con... Y no, nómbrame un personaje famoso, porque, por ejemplo, Susana Jiménez. Estuve con Susana, con Susi, o se enteran con Nano, se enteran que hace rato le dicen, nadie se estuve con Nano. ¿Qué Nano? Serrat. Para hacerse que son amigos del tipo. Bueno, este no, ni este era amigo del diablo. Estuve con Lucy. Sí, estuve con este muchacho, Satan. No, le dije. Digo, vos sí que sos malo, ¿Qué más te hago? No querés a nadie, Y bueno, le cayó muy mal, parece que alardeaba de eso, de ser amigo del demonio, y entre sus hazañas, por ejemplo, parece que un día había un varón, Hermann de Battenburg, y le jugó una apuesta a que él era capaz de afeitarlo sin cuchilla, y le dio una pomada, que resultó ser un preparado de arsénico, que efectivamente le sacó la barba y también pedazos de piel. Bien. Todo por una apuesta por una botella de vino, así que fíjese qué clase de sujeto. Tan mal le cayó a Gast, que Gast empezó a nombrarlo incluso después de la muerte de Fausto, en sus sermones, porque era un reverendo, un clérigo protestante suizo. Y ahí empezó la fama de Fausto. Contaba Gast en sus sermones que cuando Fausto murió lo enterraron y su cadáver se daba vuelta y se ponía de cara a la tierra, y que en 5 ocasiones lo dieron vuelta, pero el cadáver otra vez volvía a esa posición. Algunos cambiaron esa historia y dijeron que lo que en realidad sucedía era que el diablo le había dado vuelta a la cabeza, historia que es muy común en muchos endemoniados. Pero el caso es que ahí empezó la fama del Fausto, y ahí lo cita Melanchthon, que habla de él en sus sermones, y cuenta una historia que debe ser falsa. Dice que una vez discutió con otro mago, Fausto, en Suiza, y se lo comió. No, en Viena. Un mago vienés, enemigo de Fausto, y se lo comió. Se lo comió Respiedo, ¿viste? Se lo morfó, no que se lo comió en el sentido que lo derrotó. No, se lo lastró. Literalmente, sí. Y Lutero, en sus Reden, que creo que quiere decir algo así como conversaciones de sobremesa, sin mi sospecha del alemán. Además son ciertas. Lo nombra, a mí dice que es un charlatán, un sinvergüenza, qué sé yo. Pero es cierto que los contemporáneos admitían que predecía el futuro. Y cuentan varios aciertos, lo cual, no quiere decir ni mucho ni poco. Eso de demostrar que bueno es un adivino citando sus aciertos, parece una visión parcial, cualquiera acierta. El asunto está en tener una visión completa de sus predicciones y los resultados de esas predicciones, no mostrar solamente los aciertos, que piola, cualquiera acierta. Parece que sabía hipnosis y parece que tenía un cierto dominio de los poltergeists, que son esos fantasmas. La existencia parece comprobada. Digo parece porque siempre se dice científicos norteamericanos comprobaron qué, no se sabe qué científicos, cuándo ni de qué manera. El caso es que parece que este hombre dominaba los poltergeists, y cuando lo recibían mal en una casa, le soltaba un fantasma escandaloso para que hiciera 4 o 5. Pero de todos estos Faustos, del verdadero, del de Goethe, del de Marlowe, el de Thomas Mann, y el de los otros autores menores que andan por allí, nos gusta, primero, yo rescato una línea que Borges siempre cita de Marlowe: ven, dulce Helena, a hacerme inmortal con un beso. Y rescato también al Fausto enamorado, al Fausto que desea no ya engañar a vendedores de heno, ni a carreteros, ni, como dicen otros por ahí, a asombrar a unos cerveceros de Leipzig, montando un barril y saliendo con él como si fuera un caballo. Bueno,
son cosas menores de la magia. Enriquecer con la magia no se puede, y está bien que no se pueda. Pero si por algún precio vale la pena venderle el alma al diablo, este precio es la juventud y el amor. Claro que es un mal negocio. Uno tiende a pensar ahí, Alejandro, en un viejo proverbio también tan viejo como el diablo, que dice que la mejor de las estrategias del demonio es hacernos creer que no existe. Pero lo que estaba pensando en realidad con cierta preocupación es algo que dijo usted hace un par de días más o menos, y es que la definición posible del humor era poner algo en un lugar que no le correspondía. Estaba pensando en realidad que esa es una definición casi perfecta para el mal. En realidad, el mal lo que produce es el desorden del mundo tal como fue concebido por aquella persona que lo creó. De modo que esto nos llevaría a pensar que quizás ciertas formas del humor no son otra cosa que las formas del mal. Esta vez que una carcajada, un chiste, o digamos tomarse cierto aspecto de la vida en solpa, no sería justamente otra cosa que la expresión posible del demonio disimulada bajo un acto inocente.